Pero nosotros aquí vamos a continuar estudiando lo que venimos estudiando todos los domingos, la carta a los Romanos. Así que abran su Biblia, Romanos capítulo 12. El domingo pasado habíamos culminado el capítulo 11 y con una doxología de parte de Pablo, con una alabanza tremenda, donde nos expuso una larga lista de doctrinas, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Y es como que el apóstol Pablo en el último capítulo explota en alabanza a ese Dios tan grande, a ese Dios lleno de amor por su iglesia. También nosotros he visto que, me incluyo yo, nos emocionamos o algo que el Señor produjo en nuestros corazones, esa exposición que hizo el pastor, que todos estábamos llorando. A mí naturalmente salían las lágrimas, me emocioné y nos daba ganas de llorar y de gritar al Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, por todo. Por toda esa doctrina. Es como que ahí recién entendimos, después de estudiar 11 capítulos, donde el apóstol Pablo, Dios mismo, por medio del apóstol Pablo, nos estuvo mostrando el amor de Dios por su iglesia, por sus elegidos. Ahora nosotros podemos entender Efesios 5, donde dice: marido, amad a vuestra esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Eso fue lo que nos motivó realmente y creó en nuestros corazones ese deseo de llorar, ese deseo de derramar nuestras lágrimas. Entonces, ahí vemos el amor de Dios por cada uno de nosotros. Y le decimos gracias, Señor, muchas gracias. ¿Cuánto nos ama el Señor? Él fue capaz de dar su vida por nosotros. De cuán depravados éramos, hermanos. Eso Pablo nos expone en el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Entonces, estamos inmensamente agradecidos a Dios por todo lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Ya podemos entender ahora el amor de Dios por cada uno de nosotros. Y con ese entendimiento, nuestra vida cristiana, mis hermanos, no es algo místico, algo que nosotros entendemos perfectamente. Ahora nadie tiene excusa. Que verdaderamente, ahora podemos comprobar el amor de Dios por medio de estas exposiciones que estuvimos haciendo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Ahora entramos en otra etapa. Estamos muy agradecidos a Dios. Ya vimos lo que Él hizo, pero no podemos quedarnos ahí. No podemos llorar todo aquí y termina ahí. No, ahora el Señor nos llama a vivir para Él. Ahora que ya entendimos de cuánto Él nos ama, Él nos llama a una obediencia a Él por amor a su nombre, por amor a lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Y vamos a orar, mis hermanos, para que el Señor nos pueda revelar sus misterios en esta mañana. Señor, toma nuestros corazones en esta mañana. Te pertenece a ti todo nuestro ser. Y haznos entender tu palabra, Señor. Revélanos el misterio de tu palabra. Que ella nos pueda instruir, corregir, exhortar, animar a cada uno de tus hijos en esta mañana. Oramos para que hoy sea un día de salvación para aquellos que todavía no te conocen, a los perdidos, aquellos corazones que están apartados de ti. Y también te pedimos consuelo para tus hijos, que tu palabra produzca frutos de arrepentimientos en nosotros. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a leer el pasaje. Entonces, hoy vamos a estudiar 2 versículos.
capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Entonces, abran su Biblia en el capítulo 12 de Romanos y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2 en el nombre de Jesús. Deberes cristianos, le pone el título Reina Valera. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces llegamos al capítulo 12. Y esta es la segunda parte de esta carta. Como le dije, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, Pablo presenta grandes doctrinas de nuestra salvación, para que nosotros podamos entender bien lo que significa ser salvo, lo que le costó a Dios nuestra salvación, qué fue lo que Él hizo por nosotros o con nosotros para que podamos hoy estar adorando a nuestro Dios. Eso es muy importante, tan importante que Dios dedicó 11 capítulos para enseñarnos lo que Él hizo por nosotros. Deja 5 capítulos para la vida práctica, porque al entender lo que Dios hizo, conocer el amor de Dios, eso nos va a llevar naturalmente a querer obedecer a Él. ¿Por qué no fue al revés? ¿Por qué no fue primeramente la vida práctica? Como muchos dicen, lo que Dios quiere es que le obedezcamos. ¿Es cierto? Pero ¿cómo yo voy a obedecerle a alguien a quien yo no amo? Cuando yo amo a Dios, naturalmente mi corazón va a querer obedecerle a ese Señor a quien yo amo con todo mi corazón. Nosotros queremos estar con esa persona a quien amamos. ¿Por qué les parece que estamos con nuestra esposa? O la esposa con el esposo. Que nos amamos. Nos amamos. No por otra cosa. Queremos estar, es como una carta de parte del Señor para cada uno de nosotros, donde el Señor nos estaba diciendo cuánto Él nos ama y terminamos llorando todo por el amor de Dios. Entonces yo tengo que corresponder a ese amor. 11 capítulos, mis hermanos, 11 capítulos, para que nosotros podamos conocer bien el amor de Dios. Y vamos a dividir en 2 partes. 2 versículos, ¿verdad? El versículo 1, ofrecernos en sacrificio vivo. Somos llamados por parte del Señor, tenemos que ofrecernos a Él en sacrificio vivo. Y el versículo 2, no conformarnos a este mundo. Este es el llamado de Dios para cada uno de nosotros. No conformarnos, o sea, ofrecernos en sacrificio vivo a Él, versículo 1, versículo 2, no conformarnos a este mundo. Entonces Pablo presenta en estos 11 capítulos grandes doctrinas de nuestra salvación. En el capítulo 1, capítulo 3, vamos a hacer un repaso general. Capítulo 1 hasta el capítulo 3, Pablo habla de la condenación de todos los hombres. Nadie estaba libre de esa condenación. Todos los hombres están condenados por causa de su naturaleza caída. Por causa de nuestra naturaleza caída. Capítulo 1 al 3. Capítulo 4 al 5 habla de cómo Cristo gratuitamente le justifica a esos hombres condenados. Justifica al pecador mediante la fe en Cristo Jesús. Ahí ya empieza el amor de Dios por nosotros. El capítulo 6, capítulo 8 nos habla de que tanto judíos como gentiles pueden venir o vivir en santidad con la ayuda del Espíritu Santo. Tanto gentiles como judíos ahora pueden vivir en santidad, pueden ser santos por los méritos de Cristo.
Capítulo 9 y 11 trata de que Dios tiene un remanente. Y eso es lo que estuvimos viendo del capítulo 9 a 11, que Dios tiene un remanente y que no se ha olvidado de su pueblo, que Él no se olvidó de su remanente, que Él sí va a salvar a pesar de su pueblo, a pesar de ese endurecimiento, a pesar del corazón rebelde de su pueblo, Él sí iba a salvar sí o sí a los escogidos, que Dios cumple sus promesas. Y ahí Pablo termina con una alabanza a Dios por su gran sabiduría, porque Él sabe cómo hacer las cosas, por cómo Él hace las cosas. Ahora Pablo nos lleva, después de exponernos todas esas cosas, mis hermanos, nos lleva a la práctica, de cómo responder después de ver la maravillosa misericordia de nuestro amado Dios. Tenemos un llamado, tenemos que responderle a ese maravilloso amor. Entonces pasamos de la doctrina a la práctica. A la práctica. En primer lugar, que vamos a estudiar es ofrecernos, de que el Señor nos llama a que le entreguemos todo nuestro ser. Ofrecernos en sacrificio vivo para Dios, como hijos obedientes, alguien que ya ha muerto a sí mismo, ahora que vive para ese Dios amoroso y poderoso. Y en segundo lugar, nos llama a no conformarnos a este mundo, al pensamiento del mundo, a la conducta del mundo y la renovación de nuestra mente. Es necesario que ocurra eso en nuestra mente para que mi conducta pueda cambiar. Entonces, a eso fuimos llamados. Y vamos a ver la primera exhortación del apóstol Pablo en el versículo 1 y dice: así que hermanos, así que podemos, después de ver todas estas cosas, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. A Dios, que es vuestro culto racional. Y vamos a leer en NTV, le voy a leer en otra versión donde dice: por lo tanto, dice en esta versión, por lo tanto, después de entender el amor de Dios y lo que Dios hizo por nosotros, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Nosotros alzamos nuestras manos, le adoramos a Dios. Es una forma de adorar. Cuando nosotros cantamos un himno, recordando lo que Dios hizo, lloramos todos, alzamos nuestras manos. Es una forma de adorar. Estamos adorando a Dios. Pero la verdadera adoración está en el corazón, la obediencia. Entonces Pablo aquí está rogando, os ruego, es un pedido apasionado, fervoroso, un deseo profundo que está en su corazón. No es solamente les pido si quieren hacer, no, es una exhortación. Pablo abre su corazón y suplica a la iglesia o a sus lectores para que vivan para Dios. Es una súplica, por favor, ahora que ya entienden el amor de Dios por ustedes, por favor, vivan para Dios. Vivan para Dios. Ruego en griego es parakaleo, parecido a paracletos. Parakaleo significa ir al lado. Eso significa ruego, ir al lado, llamar para ayudar o prestar auxilio. O sea, Pablo está diciendo: yo soy un compañero de ustedes. Yo quiero ayudarle a ustedes, quiero llegar junto a ustedes para ayudarle a caminar conforme a la voluntad de Dios. Yo soy un compañero. Pablo no era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Paracletos, que está al lado de nosotros, el que nos ayuda a obedecer la palabra de Dios. Eso significa paracleto. También parakaleo
o ruego significa exhortar, amonestar y animar. Y animar. Pablo entonces nos está exhortando, amonestando, animando a que podamos obedecer la palabra de Dios. Y tenemos el Paracletos, que es el Espíritu Santo, que está con nosotros para que podamos hacer eso. Sin el Espíritu Santo nadie puede obedecer ni tampoco entregar su cuerpo en sacrificios vivos. Entonces los creyentes de Roma, ¿qué tenían que hacer? Debían ofrecer sus cuerpos en sacrificio vivo para Dios. Y Pablo está usando aquí un lenguaje del Antiguo Testamento y aplica a los creyentes cuando habla de presentar. Es lo que hacían con los animales en el Antiguo Testamento. Elegían el mejor cordero, al animal perfecto, sano, de raza, y llevaban al altar y mataban a ese cordero en ese lugar, ofreciendo un sacrificio a Dios, y quemaban la carne del animal para que el humo suba, dice, hacia arriba, y era como un olor fragante a Dios. Es lo que Pablo estaba haciendo, y ahora Pablo usa eso para decir a los creyentes: tienen que presentar sus cuerpos en sacrificio vivo. Entonces la diferencia es que ahora los que ya no matamos animales, ya no ofrecemos sacrificio de animales. Ahora el Señor nos llama que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Se ofrece a Dios como un sacrificio. Yo me ofrezco, yo entrego a Dios, Él es mi dueño. Aquí cuerpo significa completo, todo nuestro ser, todo lo que nosotros somos, nuestro pensamiento, todo, hermano, incluye todo. Entonces, de la misma manera, cada hijo de Dios que fueron salvados por Dios, que fueron justificados, que fueron salvados por Dios, deben entregarse a Dios completamente, sin reserva y voluntariamente. Dios no quiere que nadie haga obligado esto. ¿Por qué les parece que primeramente nos expuso 11 capítulos de doctrina donde habla del amor de Dios? Para que justamente nosotros ahora, por amor, entendiendo esto, llorando por el amor de Dios, eso nos lleve a una verdadera adoración, a una verdadera entrega para Dios. Para Dios. Entonces, sin reserva, voluntariamente, entendiendo. Yo ahora entiendo. Yo entiendo el amor de Dios. Soy consciente de eso. Ahora sí entiendo bien. Quiero vivir para Dios. He decidido vivir para Dios. Es lo que el Señor hizo con nosotros. Y esa presentación, dice Pablo, de presentar nuestro cuerpo, que es un sacrificio vivo, porque el creyente no necesita morir o morir crucificado. Ya no necesitamos morir en la cruz. El Señor no nos llama a nosotros crucificarnos en la cruz o irnos en un altar y ser acuchillados ahí. El Señor no nos llama a un sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque Cristo fue el que murió por nosotros en la cruz. Cristo murió en la cruz del Calvario para que nosotros, los creyentes, podamos presentarnos en sacrificio vivo, no como alguien muerto. Sacrificio vivo. Una obediencia sin reserva a ese Dios que nos amó tanto, que fue capaz de dar a su Hijo por amor a nosotros. Y ese sacrificio es una entrega total a Dios, mis hermanos. Significa vivir una vida de renuncia, una vida totalmente entregada a Dios. Significa también alguien que es capaz, si es necesario, dar su vida por Jesús. Es lo que hicieron sus discípulos. Es lo que hicieron los cristianos primitivos. Es lo que están haciendo muchos cristianos, creyentes, por todo el mundo, que están por todo el mundo. Están entregando inclusive su vida por amor a este evangelio que es Cristo. Y a veces nosotros fuimos llamados. Entonces la vida del creyente, ¿dónde tiene que estar siempre? Como hijo de Dios, ¿dónde tiene que estar nuestro cuerpo siempre?
en el altar de Dios para ser sacrificado todos los días. Enseguida vamos a ver cómo llevar eso en la práctica, porque para que podamos entender bien, vamos a explicar todo esto. Que mi vida, mi cuerpo tiene que estar en el altar de Dios. ¿Qué significa esto? Estar dispuesto de ser consumido por la gloria de Dios si es necesario. En ese sentido, un sacrificio vivo. Y dice que tiene que ser santo. O sea, nosotros, hermanos, no podemos santificarnos a nosotros mismos. Cristo fue el que nos santificó. Fuimos santificados en Cristo Jesús. Y esa entrega total a Dios, cuando yo entrego voluntariamente mi cuerpo, mi vida, mis sentimientos, mis emociones, mi mente, todo a Dios, ese sube como olor fragante delante de Dios. Entonces, ¿cómo va a ser agradable ese sacrificio? Cuando yo le entrego todo a Dios, porque a Él le pertenece todas las cosas. Él nos compró, Él nos rescató para Él, para que nosotros podamos vivir por Él y para Él. Ese es el llamado que tenemos. ¿Y saben qué, hermanos? Solamente los hijos de Dios pueden vivir de esta manera. La persona no regenerada no puede entregar su cuerpo, no puede entregar su mente, no puede entregar su voluntad a Dios, porque no ha entregado su mismo ser a Dios, debido a que carece de una relación con Dios. No tiene el Espíritu de Dios y no puede entregar su voluntad, su mente, nada lo puede entregar a Dios, porque carece de una relación con Dios. El hombre natural, dice en 1 Corintios, capítulo 2, 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? ¿Qué es para él las cosas de Dios? Para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Los hijos de Dios somos seres espirituales, porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros y podemos entender, podemos discernir, podemos aplicar. Nadie tiene excusa. Los hijos de Dios no tienen excusa. Solamente aquí los redimidos, aquellos que fueron salvos, pueden presentar a Dios un sacrificio de obediencia. Cuando hablamos de sacrificio vivo, estamos hablando de un sacrificio, me niego a mí mismo y ahora mi meta, mi mayor concentración está en lo que Dios quiere. Por más que a mí no me agrada, yo tengo que hacer. Entonces tengo que, ¿por qué muchas veces es pesado para nosotros los mandamientos de Dios? ¿Por qué esos hombres de Dios en el Antiguo Testamento, como David, decía que los mandamientos de Dios eran un deleite para él? ¿Por qué? Porque le amaba a Dios, tenía una relación con Dios y no era pesado para él los mandamientos de Dios. Entonces solamente los hijos de Dios pueden presentar a Dios un sacrificio de obediencia, porque ellos son los únicos que tiene vida espiritual, hermano. Solamente los hijos de Dios tenemos vida espiritual. Solo aquellos que están en Cristo pueden venir a Dios y presentar sus ofrendas y Dios acepta. Su obediencia es un olor fragante porque es una obediencia que sale de un corazón agradecido, de un corazón que entiende lo que su Salvador hizo por él, que entiende que es un esclavo de Cristo, que fue comprado no por dinero, no por oro, ni por plata, sino por la sangre de Cristo, que fue derrimidos por la gracia de Dios, no por sus méritos ni por sus obras. Entiende eso y esa obediencia sube a Dios como un olor fragante. Esa obediencia es lo que a Dios le agrada, hermanos. Por eso el Señor no nos ha llamado a ser perfectos. Él nos ha llamado en primer lugar, no dice, y amarás a tu prójimo. Después amarás con todo tu corazón al Señor. Dice, amarás al Señor con todo tu corazón.
¿Qué les parece eso, hermano? Porque si yo amo a alguien, voy a querer estar con él, voy a querer obedecerle a esa persona, porque yo amo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, en primer lugar, para que puedas obedecer, querer obedecer al Señor. No te esfuerces en querer obedecer si no le amas al Señor, porque eso va a terminar en desánimo, decepción. Y vas a mirar a ti mismo y vas a decir, yo no puedo, yo no soy salvo. Tantas cosas hago para el Señor y ni aún así no siento su amor. Ama al Señor en primer lugar. Haz lo que María hizo. Siéntate a los pies de Cristo y aprende de Él. Ama a Él. Después podés levantarte y hacer las cosas. María llevó la mejor parte porque estaba sentada siempre a los pies de su maestro. Entonces ese es el olor que sube a Dios, delante de Dios, nuestra obediencia. ¿Y qué hace? ¿Qué hace la diferencia? O sea, ¿por qué nos movemos? ¿Qué es lo que nos mueve a obedecer a Dios? ¿Qué es lo que nos mueve, hermanos? ¿Qué es lo que me tiene que mover para querer obedecer a Dios? Esto es, versículo 1, dice, así que hermanos ruego, por las misericordias. ¿Qué es la misericordia de Dios? Todo lo que Pablo expuso desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. La misericordia. ¿Qué es la misericordia, mis hermanos? Eso es lo que hace aquí la gran diferencia. La misericordia es dar algo a alguien sin merecerlo. Esa es la misericordia de Dios. Nosotros no merecíamos la salvación, el perdón de nuestros pecados, pero Él sí nos perdonó. No nos pagó, dice la Biblia, conforme a nuestros pecados. Esa es la misericordia de Dios. Y eso es lo que Pablo quiere que entendamos. Y la misericordia, dice las misericordias, en plural, muchas son. Y eso es lo que Él quiere que nosotros entendamos, hermanos. La misericordia incluye todas las bendiciones que hemos recibido en Cristo Jesús. Y si buscamos esas bendiciones, vamos a ver claramente el amor de Dios. Y va a ser algo que nos va a llevar a amarle a Él. Todo lo que Pablo escribe, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Por ejemplo, una de las misericordias, la elección soberana, antes de la fundación del mundo. Fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. La misericordia de Dios. La sustitución. La sustitución. ¿Qué es la sustitución? Donde Cristo estaba ocupando nuestro lugar en la cruz. Él fue nuestro sustituto en la cruz. Y eso ya estuvimos estudiando. La justificación por la sola fe. Poner nuestra confianza en Dios. La adopción como hijos. Y que hemos heredado todos de Dios. Que somos coherederos con Cristo. La intercesión del Espíritu Santo por nosotros. ¿Se acuerdan, hermanos? Donde leímos eso, que el Espíritu Santo, aún nosotros no sabemos orar, que el Espíritu Santo ora por nosotros, intercede por nosotros. Son la misericordia de Dios. Y también Pablo nos dice, al finalizar el capítulo 8, que nada ni nadie podrá separarnos del amor de Cristo. Esas son las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Son las misericordias de Dios. Todas estas cosas Dios nos dio por pura gracia. Nunca, hermano, dependió de nuestras obras ni de mis méritos, sino por la misericordia de Dios. Entonces Pablo dice, así que, por lo tanto, dice Pablo, después de ver todas las misericordias de Dios, por lo tanto, por todo lo que le expliqué, hagan por esto. Por esto ustedes tienen que vivir para Dios. Ofrezcan el cuerpo de ustedes en sacrificio vivo. Cada área de nuestras vidas, ofrecer a Dios en sacrificio vivo. Esta entrega que Pablo pide no es místico, mis hermanos, pragmáticos o legalista. No es eso lo que Pablo está diciendo, sino que todo esto que vamos a hacer, vivir para Dios,
Hacemos con entendimiento, hacemos porque entendemos ahora lo que significa nuestra salvación, las misericordias, la bondad y el amor de Dios. Entonces es lógico, después de que yo entienda toda esta cosa, es lógico que yo quiera vivir para Dios, porque entiendo. Yo decido hacer eso con entendimiento, quiero vivir así. Quiero entregar mi cuerpo en sacrificio vivo porque entiendo lo que Dios hizo por mí. No hago por miedo ni por otra cosa. Porque esa obediencia al Señor no acepta. No quiere una obediencia por miedo. Porque ya que el Señor me va a disciplinar. Ya que el Señor me va a enviar al infierno. Ya que el Señor seguro que me va a ir todo mal si yo no hago. Al salir de mi casa me va a chocar un auto. Vivimos con ese miedo. Entonces yo me esfuerzo y quiero obedecer por miedo. Le consideramos a Dios como un señor argel sentado en su trono, lo único que quiere es garrotearnos. Entonces no le conocemos a Dios. Por eso Pablo se esforzó en exponernos en esos 11 capítulos de quién es nuestro Dios. Dios no es así. Dios es misericordioso con nosotros. Ciertamente Dios disciplina a sus hijos, pero no deberíamos nosotros, hermanos, obedecer por miedo. Por eso Pablo dice que es nuestro culto racional. Está hablando de un culto público. Es lo que nosotros estamos haciendo aquí. El culto, ¿qué es culto? Presentar nuestra alabanza a Dios, venir y cantar a Dios. Queremos hacer todos juntos, por eso cantamos fuerte. Le estamos diciendo al Señor, yo te amo por todo lo que tú hiciste por mí. Ese es culto, eso significa culto, por eso le llamamos culto. Vamos al culto los domingos. ¿Pero qué es culto? Ni no entendemos muchas veces lo que hacemos. Nos reunimos y presentamos a Dios nuestro ser, nuestro cántico, la lectura de su palabra, la oración, los cantos y la exposición de la palabra son cultos a Dios. Y eso yo hago con entendimiento. También culto significa lo que yo hago en mi vida privada a Dios. Ese es culto, cuando yo estoy obedeciendo. Cuando le digo a mi ojo, no vas a mirar. Parece pequeña cosa cuando yo estoy solo. No vas a mirar. El ojo quiere mirar, no vas a mirar. Todo dominio propio se llama eso. Me acuerdo de la palabra que dice que yo debo ser santo para Dios. Esas pequeñas cosas que hacemos es nuestro culto a Dios. Y es racional. ¿Qué significa racional? Entiendo lo que estoy haciendo. Entiendo lo que... No es algo místico. Muchas veces vemos el famoso mover del Espíritu Santo en la iglesia y le preguntan, ¿por qué hace esto? Ni no saben por qué hace eso. Vos tenés que hacer nomás. No es necesario entender. ¿Cómo que no es necesario entender? ¿Acaso Dios no nos ha dado una mente, un cerebro para pensar? ¿Acaso eso está de balde ahí? La fe cristiana se puede razonar, se puede entender. Se puede entender claramente. Entonces nuestro culto racional. Culto en el Antiguo Testamento, ¿qué significaba? La ceremonia que vemos en Levítico, donde traían los animales, presentaban a Dios por sus pecados, todo eso eran culto. Y en el Nuevo Testamento se refiere a un acto de servicio de cualquier clase. Cuando estamos cantando, cuando yo lo obedezco a Dios, cuando le sirvo a Dios, le estoy adorando, eso es culto. En nuestra casa todos los días es culto. Es culto cuando nos levantamos. Entonces podemos traducir también como culto espiritual. Como le dije, no es algo místico. Es un culto que hacemos con entendimiento. ¿Por qué nos reunimos y cantamos? Y no sé, creo que hacemos nomás. Tenemos que entender. Por eso estuvimos leyendo la palabra de Dios de por qué tenemos que adorar. ¿Por qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que leer mi Biblia? ¿Por qué tengo que asistir en el culto de los domingos?
Porque es necesario escuchar el Evangelio. Todo eso es importante que entendamos, hermanos, para hacer bien las cosas. Es el resultado, hermanos, por haber entendido la misericordia de Dios por nosotros. Por eso le presentamos a Dios todo nuestro ser, porque ahora entendemos su misericordia. Ahora nuestro culto es en espíritu y en verdad. Es conforme a la palabra de Dios, es conforme a la verdad de Dios, no es algo místico. Por eso llamamos culto. Porque ahí, hoy nosotros lo que estuvimos haciendo es presentarle a Dios nuestra adoración. Estuvimos en el culto. Estuvimos cantando a Dios, presentamos a Dios nuestra alabanza, nuestro cántico. Cantamos himnos. Y ahora estamos escuchando la palabra de Dios. Culto. Estamos escuchando la palabra de Dios. Estoy recibiendo la palabra de Dios en mi corazón. Estoy adorando a Dios. Por eso estamos sentados aquí. Eso es lo que quiere decir agradable a Dios. Cuando yo le presento a Dios todo mi ser por amor a lo que Él hizo, eso es agradable a Dios, que vuestro culto racional, nuestro culto espiritual, algo que hacemos con entendimiento. Y el versículo 2 dice, la segunda parte, fuimos llamados a no conformarnos a este mundo. Ahora yo ya entiendo de que es la misericordia de Dios la que me motiva, la que me mueve a obedecer. Ahora me dice Pablo, o Dios, que no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es el segundo punto. 2 pedidos de Pablo. 2 órdenes. Primero nos dice, no os conforméis a este mundo. Segundo, transformaos por la renovación de vuestra mente. ¿Cómo llevamos en la práctica esa entrega que hacemos a Dios? Ahora ya entendemos, tengo que entregar todo mi ser a Dios, pero ¿cómo llevo a la práctica? Ya podemos cantar, esa es una parte de nuestro culto, ya cantamos, ya lloramos todo. Al salir de acá, ¿cómo tengo que seguir en el culto? La vida práctica. ¿Cuáles son las actitudes que expresan nuestro culto racional? Porque se tiene que ver. Yo puedo decir que soy un hijo de Dios, pero se tiene que ver. Yo todos los días le adoro a Dios, pero se tiene que ver en mi conducta. Yo fui salvo por la gracia de Dios, pero vivo como un demonio. Yo soy salvo por Dios, tengo la mente de Dios, pero no actúo como tal. Entonces, ¿cuáles son las actitudes que expresan nuestro culto racional? Esa entrega a Dios funciona en nuestro día a día, hermanos. Se tiene que manifestar en nuestro día a día. No solamente acá en las iglesias. ¿Verdad que acá en las iglesias todos somos santos? Somos buenitos. Pero allá afuera, en mi día a día, dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, en primer lugar, y en segundo lugar, tengo que transformarme por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y vamos a ver estos 2 puntos. Primero, no os conforméis a este siglo. La palabra conforméis significa una expresión externa que no refleja lo que hay en el interior. Montar una actuación fingida. ¿Yo puedo transformarme? La carne es como el camaleón. La carne puede adorar, la carne puede cantar, la carne se convierte. Eso puede hacer, pero es algo externo. Es algo externo, una actitud externa.
una actitud que solamente finge. Entonces, es como que, no sé si alguna vez, de una vez me fui al mercado y quería para mi zapato. Era un hermoso zapato y demasiado quería, pero me quedó chico. No tenía el número que yo quería. Demasiado grande lo de mi pie. 43, pero yo necesitaba 44. Entonces, lo que yo hice, voy a llevar porque este se va, seguramente después me va a quedar bien. Y así se quedaban mis dedos. Igual traje, y así anduve. Pero el zapato continuó 143. Después de 15 días, ¿cómo quedó mis dedos? Así, hermanos. Mis uñas ya se descomponían todo, pero yo quería ese zapato. Entonces mis pies, mis dedos, se estaban conformando a la medida del zapato. Entonces cuando nosotros tenemos un pensamiento mundano del mundo, nuestra vida se va a ir conformando, se va a ir formando de esa manera. De eso nos habla Pablo. No dejes que el mundo te moldee. No dejes que el mundo te moldee. Entonces el mundo es una forma. Él moldea, forma a las personas. Y Pablo dice, no dejen que eso pase con ustedes. Estamos en el mundo, pero no dejemos que el mundo nos moldee. Dice en NBI, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No imiten. En la práctica, entonces nos diferenciamos de las personas que no conocen la misericordia de Dios. Nosotros que conocemos la misericordia de Dios, no debemos hacer eso. John Piper, el pastor John Piper dice, podemos evitar toda clase de comportamiento mundano y sin embargo no ser transformados. Dice también, la transformación no es cambiar de la lista de acciones de la carne por la lista de acciones de la ley. Cuando Pablo reemplaza la lista, las obras de la carne, no las cambia por las obras de la ley, sino por el fruto del Espíritu Santo. La alternativa cristiana ante la conducta inmoral no es crear una nueva lista de comportamientos. La alternativa cristiana para la inmoralidad es el poder triunfante y la transformación del Espíritu Santo mediante la fe en Jesucristo. No es que ahora yo voy a cambiar de lista. Esto es lo que yo estaba haciendo. Y ahora, lo que le agrada a Dios, voy a hacer una lista y eso es lo que voy a obedecer para que a Dios le agrade. No, son los frutos del Espíritu es lo que a Dios le agrada. Son los frutos del Espíritu. Lo que nace del Espíritu no es cambiar de lista. De demasiado mundano ya mi comportamiento ahora me va a portar mejor. De ya demasiado mundano ya éramos a veces. No es eso lo que Dios quiere, hermano. No está hablando de eso, sino una transformación interna. Por medio del Evangelio. Dice fruto del Espíritu, no dice fruto de nosotros. Fruto del Espíritu Santo. Y acá siglo, también podemos traducir como mundo, es el sistema de valores que fueron creadas. Este sistema de valores que nosotros conocemos ahora, el sistema del mundo, la educación y todas las entidades que existen, fueron creadas por personas. Y todo lo que este sistema del mundo fueron creadas por personas que no le conocen a Dios. Y justamente ellos crean para alejarse de Dios. Entonces todo el sistema del mundo nos aleja de Dios. Está en contra de la voluntad de Dios. Es lo que estuvimos estudiando desde el principio en Romanos. Capítulo 1, versículo 26 al 31. Pueden volver a leer después. En sus casas. Y es una lista no muy animante, es deprimente, mis hermanos. Porque así viven los que no le conocen a Dios. Pablo dice, no vivan como viven esas personas, le estaba diciendo a los romanos. Si es que entendieron la misericordia de Dios. Si entienden la misericordia de Dios, no vivan de esa manera. Ese fue el pedido de Pablo a los creyentes de Roma.
No moldeen su manera de pensar y actuar conforme al sistema del mundo corrompido. La segunda orden es: transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. En NBI dice: más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Muy claros, hermanos. Transformar, de ahí viene la palabra metamorfosis, lo que sucede con la mariposa. De un gusano feo sale una hermosa mariposa. A eso le llamamos metamorfosis, un cambio radical, y es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y qué es lo que va a transformar nuestro pensamiento? ¿Cuál es el pensamiento del mundo? Todo en contra de la palabra de Dios. El pensamiento del creyente, ¿cómo tiene que ser? Todo conforme, así como Dios piensa, tenemos que pensar. A eso nos lleva la Escritura. Entonces, si yo vivo apartado de las Escrituras, ¿piensan ustedes que que mi mente va a sufrir una transformación? ¿Acaso por mi esfuerzo hoy ya voy a cambiar mi manera de pensar? No es eso lo que Dios quiere. Quiere que nosotros seamos transformados por la palabra de Dios. Eso es lo que Él nos llama a hacer. Y fue justamente eso lo que pasó con nosotros, mis hermanos. Dios nos transformó, cambió nuestra naturaleza, algo que era imposible para nosotros. Ahora tenemos que pensar, presentar a Dios nuestro culto racional en sacrificio vivo, y eso va a ser si seguimos siendo transformados todos los días por la palabra de Dios, con el poder de su Espíritu Santo. No hay otra manera, mis hermanos. Seguiremos pensando como pensamos si vivimos apartados de la Escritura, de la palabra de Dios. Y es un proceso que debemos ir pasando hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. En vez de moldearnos al mundo, debemos pasar todos los días por el proceso de metamorfosis. Esto nos lleva a ser más y más como nuestro Señor Jesucristo. Y es un proceso diario. No es que hoy yo decido y mañana ya soy como Él. Hasta que venga Cristo. Tenemos que ir ser transformados de gloria en gloria, hasta alcanzar ser como nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no va a ser posible hasta que Él venga. Estamos esperando su venida. Él nos va a transformar. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo yo voy a cambiar mi conducta? ¿Cuántas esposas están anhelando que su esposo cambie? Y ora al Señor, pero ve que su esposo no se expone al Evangelio. Está orando de balde. No va a hacer eso. Dios no va a obrar en esa vida si no es por medio por el Evangelio. ¿Cómo somos transformados? ¿Cómo yo voy a cambiar mi conducta? Es imposible cambiar la conducta de mi esposa o ella mi conducta. Mi carácter. El carácter del hombre nadie puede cambiar. Nadie. Ni yo puedo cambiar mi carácter. Si no es por el poder del Espíritu Santo. Nadie, mis hermanos. Olvídense que una persona va a cambiar si no es cristiano. Olvídense que una persona va a cambiar si no se expone al Evangelio. Por eso muchas veces no da gusto venir al culto, de repente me quiero quedar a dormir. Pero a mí me conviene exponerme al Evangelio. Me conviene, porque es la única manera que el Señor va a obrar en mi vida. Entonces, por medio de la renovación de nuestra mente vamos a cambiar. Mente significa lo que nosotros pensamos, cómo entendemos las cosas según mi cosmovisión. Yo voy a cambiar. Según mi manera de pensar es lo que mi conducta va a reflejar lo que yo pienso, lo que yo soy acá en mi mente, en mi corazón. Entonces, si yo quiero, si yo quiero cambiar, primero tengo que pasar por este proceso de renovación de nuestra mente. El entendimiento también, transformado y renovado. El entendimiento transformado y renovado es aquella mente que está saturada por completo con la palabra de Dios.
por la palabra de Dios. ¿Y qué hace esa palabra de Dios? ¿Por qué va a cambiar mi conducta? Porque la palabra de Dios es la que va a controlar, es la que me va a controlar. Lo que Pablo dice, sean llenos del Espíritu Santo y no sean como, y no se emborrachen con vino. Porque ¿qué pasa cuando uno toma demasiado? Empieza, se quiere ir acá y le lleva acá. Porque le gobierna ese alcohol. Entonces Pablo dice, llénense del Espíritu Santo para que ocurra exactamente eso con ustedes. Que sean guiados por el Espíritu Santo. Yo me quiero ir acá. No, el Espíritu Santo me dice, no, acá es. Entonces me voy ahí. Entonces yo necesito ser lleno del Espíritu Santo. Tengo que ser controlado por la palabra de Dios. Entonces es la mente que pone, esta mente que es transformada y controlada por la palabra de Dios, es la que va a poner su mirada en Cristo, en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Esa mente es la que va a mirar a Cristo. Esa mente que está llena de la palabra de Dios y controlada por la palabra de Dios es la que va a poner su mirada en Cristo. En Cristo, en Dios. Colosenses 3:2. Tenemos que entonces, mis hermanos, urgentemente en esta mañana reorientar la manera de cómo pensamos. Y eso tiene que ser diariamente. Y eso solamente podemos hacer con la palabra de Dios, reorientar. Antes pensábamos como piensan los incrédulos, ¿verdad que sí? No tenían en cuenta la palabra de Dios, veíamos como ellos ven, interpretábamos la cosa según el mundo, según el sistema del mundo, juzgábamos las cosas según el sistema del mundo, según este mundo, actuábamos de acuerdo al mundo, todo eso hacíamos nosotros, pero ahora somos llamados a renovar nuestro entendimiento, a renovar nuestra mente, a eso somos llamados. Pensemos como cristiano. ¿Cómo piensa el cristiano? Según la palabra de Dios. ¿Cómo juzga el cristiano? Según la palabra de Dios. Pensemos de esa manera, porque dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Me es útil, es útil para enseñarme, para corregirme, para instruirme. Yo necesito exponerme a la palabra de Dios para ser enseñado, corregido e instruido por Dios. Eso es lo que va a cambiar nuestra manera de pensar. Ya no vamos a pensar conforme como piensa el mundo, no vamos a actuar como actúa el mundo, no vamos a ver como ve el mundo, sino ahora esa transformación que vamos a sufrir por la palabra de Dios nos va a llevar a pensar como Dios piensa. Porque estamos actuando con entendimiento. Muchas personas, en muchas iglesias, mis hermanos, quieren excluir el entendimiento y la razón y actúan según sus emociones, actúan según su experiencia, según cómo piensa, según sus visiones, según las revelaciones, como ellos llaman, y ponen todas esas cosas por encima de la palabra de Dios. Y nada de lo que hacen son bíblicos. Dios me habló, Dios me dijo. ¿Y dónde Dios te dijo? Y en sueño. ¿Y la palabra? ¿La sola escritura? ¿Dónde está la sola escritura? No, nosotros no actuamos así. Nosotros actuamos con entendimiento. Con razonamos. Entendemos lo que estamos haciendo. Entendemos lo que estamos haciendo. Por eso es culto racional y con la renovación de la mente. Entonces no podemos excluir el entendimiento o la razón de nuestro cristianismo. La renovación de la mente entonces significa que diariamente tengo que alinear mi pensamiento con el pensamiento de Dios.
Si no pensamos como cristianos, no vamos a tener actitudes cristianas. Olvídense, hermanos. Si no pensamos como cristianos, no vamos a actuar como cristianos. Y si no renovamos nuestro entendimiento, no vamos a pensar bíblicamente. Y si no pensamos bíblicamente, no vamos a ser transformados. ¿Entienden? Primero ocurre la transformación en la mente por medio de la palabra de Dios, y eso va a hacer que yo actúe como cristiano. Eso va a hacer que yo actúe como cristiano. Entonces, si mis pensamientos no están alineados con la palabra de Dios, mi corazón sí puede ser creyente. No estamos hablando de ser inconverso, no. Puede ser que sea creyente, pero mi mente va a ser pagana. Voy a pensar como un inconverso. Voy a considerar las cosas como consideran los inconversos. Voy a actuar como los inconversos. Entonces, acá, mis hermanos, tenemos que ser transformados primeramente para que nuestra conducta, para que nuestra obediencia sea un culto racional, un culto que le agrada a Dios, como dice aquí. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Esa es la verdadera forma. ¿Y cómo actúo? ¿Cómo puedo reorientar mi vida a la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios? Famoso ejemplo del tránsito. Es ahí lo que somos más tratados, ¿verdad, hermanos? Estaba en la fila ahí en kilómetro 7, todos los días yo. Ahí en la fila, de repente viene uno y se coloca ahí en tu frente. Vos ya una hora ya está ahí. Y viene uno, entra ahí. Y vos, ¿cómo reaccionás, hermano? Ah, Dios le bendiga. Es tremendo. Bendígale, Señor, es tremendo. Le amo. No. ¿Qué es lo que quieras? ¿Querés sacar tu cabeza ahí? Le da con todo porque hace horas que vos estás ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Aceleramos un poquito y le cerramos mal paso, ¿verdad que sí? Eso suele pasar, o a mí no me suele pasar. Entonces, ¿qué me viene a mi mente? Vamos a reorientar nuestro pensamiento. Dice la palabra de Dios: amados, no os venguéis vosotros mismos. Ya me acuerdo de ese pasaje. Y dice: vencer el mal con el bien. Me vienen esos pasajes en mi mente. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago, hermano? Estoy reorientando mi mente cuando freno. Entra. Pasano. Estoy reorientando mi mente. Estoy pensando como Dios piensa. Estoy poniendo en práctica culto racional. Estoy obedeciendo a Dios. No tengo que actuar como actúan los otros que sacan su cabeza y le mandan a la China. No, yo soy cristiano. Tengo que recordar eso. Cristiano. Tengo que pensar conforme a la palabra de Dios. Estoy adorando a Dios de esa manera en el matrimonio. Tu pareja te puso muy nervioso, no hizo lo que a vos te gusta. Te quedaste enojadísimo. Enojadísimo. Le quería gritar. Entonces me viene la palabra de tengo que reorientar mi mente. Tengo que recordar eso. Reorientar, mis hermanos. Dice que aprendemos por repetición. Reorientar. No se olviden, anoten. Reorientar. Entonces, ¿qué me viene en mi mente? Maridos, traten a sus esposas. No traten a sus esposas con amargura. No sean ásperos con ellas. Cierto, Señor. Tengo que ser áspero. Tengo que ser violento. Entonces, no es que vamos a dejar así. Hay que solucionar las cosas. Entonces me calmo, pasa eso, me siento con ella o ella con él, hablamos, solucionamos. Adoración a Dios. Estoy reorientando mi mente. Estoy obedeciendo a Dios. Famosos los grupos de WhatsApp. ¿Alguna vez ustedes ya están en el grupo de los familiares inconversos? Envían, ya saben cómo son. Entonces uno decide, sale del grupo, no, esto no da. ¿Qué estamos haciendo, hermano? Estamos reorientando nuestras mentes. Estamos reorientando, ahí empezamos a bloquearle al medio del mundo. Se puede hacer. Reorientar nuestras mentes. Estoy reorientando mi mente. ¿Qué estamos haciendo? Estamos pensando como cristianos. Estamos actuando como Dios quiere. Sin la renovación de la mente, mis hermanos, no hay transformación. No hay.
Entiendan eso. Eso es el culto racional en la práctica. Renovar nuestra mente, reorientar nuestra mente hacia las cosas de Dios. Cuando te vienen malos pensamientos, reorientar las cosas. Entonces el objetivo de la transformación de la mente es el versículo 2, la última parte. Este es el objetivo principal. ¿Qué dice? Ahora ya no me conformo al mundo, reoriento mi pensamiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, cuando nuestra mente piensa como Dios piensa, podemos experimentar la buena voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios, hermanos? Dos cosas. La voluntad de Dios revela la Escritura. Hay una voluntad de Dios revelada en la Escritura. Por ejemplo, cuando nos dicen en Tesalonicenses, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es lo que el Señor nos está diciendo. Es una voluntad revelada. Todo lo que nosotros conocemos en la Escritura es la voluntad de Dios, que Él nos revela para que nosotros podamos obedecer. Después está la voluntad de Dios no revelada. La voluntad de Dios en su providencia. Por ejemplo, la Biblia no te dice con quién te vas a casar. No te dice qué clase de casa tenés que hacer. No te dice. Pero el Señor te da sabiduría para decidir las cosas conforme a su voluntad, que le va a dar gloria a su nombre. No es porque yo hago porque me gusta. Tengo que preguntar, ¿le va a dar gloria a su nombre? ¿Le agrada a Dios lo que voy a hacer? ¿Va a ser un culto para Él, un sacrificio vivo a Dios? Estas son las cosas que necesitamos entender. Y a medida que vamos renovando nuestra mente con la palabra de Dios, más vamos a disfrutar de esta voluntad que es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué es buena, hermanos? Porque Dios siempre busca el bienestar de sus hijos. Siempre. Él nunca va a buscar el mal para sus hijos. Es buena, agradable, porque es el único que puede satisfacer nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, solamente Él. Perfecta, porque es completo. Entonces nosotros muchas veces somos tercos de querer hacer nuestra voluntad. Nuestra voluntad es buena, agradable y perfecta. Todo lo contrario, mis hermanos. Es imperfecta. Por eso debemos someternos a la voluntad de Dios. El culto práctico, dos cosas. No dejar que el mundo nos moldee. Recuerden eso, mis hermanos. No dejar que el mundo nos moldee. Es el culto práctico. Y ser transformados por la palabra de Dios. Y esto se consigue, o sea, una renovación de la mente. Esto se consigue solamente por medio de la Escritura. Necesitamos tener la mente de Dios. Para concluir, muchas veces nosotros, mis hermanos, le damos solamente importancia a la doctrina. Y la doctrina sin la práctica no sirve para nada. 11 capítulos hemos dedicado para conocerle a Dios. Y es bueno. Debemos estudiar la doctrina. Debemos ser celosos por nuestras doctrinas. Nosotros estamos usando la doctrina reformada. Y ustedes saben eso. Esta es una iglesia bautista reformada. Porque es la mejor doctrina. Encontramos la mejor doctrina, mis hermanos, ahí. Es maravillosa. Es la mejor. Y en este tiempo le damos gracias a Dios por levantar tantos teólogos reformados que estudian las Escrituras y nos ayudan a entender mejor la Biblia. Damos gracias a Dios por ellos. Pero nunca debemos olvidarnos, hermanos, de que tenemos que poner en práctica estas doctrinas. No podemos separar. Esa doctrina que conozco no me sirve de nada si no obedezco. No tenemos que olvidarnos. ¿Por qué les parece, hermano, que estamos estudiando la vida práctica? Ahora y desde el capítulo 12 en adelante. Porque es importante. Ser celoso por la verdad está bien, pero no tenemos que olvidar de la práctica. Entonces mi teología, nosotros tenemos mucho más responsabilidad de aquellos que están en la mentira. Aquellos que están en una falsa doctrina, nosotros tenemos mucho más responsabilidad que ellos.
porque conocemos la verdad, mis hermanos. Conocemos la verdad. Entonces mi teología tiene que mudar mi manera de pensar, mi manera de andar, mi forma de ser, porque eso es lo que le da gloria a Dios. Eso tiene que hacer nuestra buena teología que tenemos aquí, porque son buena teología, mis hermanos. Les puedo asegurar que la teología reformada es la mejor, porque le da gloria a Dios, le da gloria a Dios. La teología que no le da gloria a Dios y se enfoca en el hombre, ese no es una buena teología, no es una buena doctrina, que se enfoca en el hombre. Dios es el protagonista principal. A Dios es nuestra responsabilidad, los pastores, hacerles conocer a Dios, no al hombre. Ya nos conocemos a nosotros mismos. Dios tiene que ser conocido, Cristo tiene que brillar en el púlpito. Y en segundo lugar, muchos creen que no es importante la teología. Seguramente ya escucharon esta expresión, la doctrina divide. O yo no quiero saber nada de teología, la letra mata. Famoso eso. Mejor voy a ayudar a los pobres, amar a mis prójimos y predicar el evangelio. Eso es lo que yo tengo que hacer. Muchos creen que el cristianismo es pura ética, moralismo y práctica. Hay que practicar nomás, andá, hacer. Les pregunto, ¿cómo vamos a amar a nuestro prójimo, a hacer el bien, evangelizar, si no conozco de doctrina y teología? Es imposible. Es imposible. Si separamos estas dos cosas, mis hermanos, vamos a terminar siendo pragmáticos, supersticiosos y místicos. Ahí vamos a terminar. Y vamos a terminar torciendo la palabra de Dios. Es lo que pasa con muchas iglesias que menosprecian el estudio de la palabra de Dios y terminan en la herejía. Primero la palabra de Dios. Nosotros podemos estar predicando aquí todos los domingos sobre un pecado, de la mentira, el orgullo y esto y aquello. ¿Eso le va a cambiar? Lo que nos va a cambiar es conocerle a Dios. Y le conocemos a Dios por medio de la teología. Teología es estudiar a Dios. Solamente eso. Doctrina son la enseñanza de Dios para nuestras vidas. Estas dos cosas no se pueden separar. Entonces, doctrinas y prácticas no pueden separarse. Primero la teología, después la práctica. Nunca a la inversa, hermanos. Nunca hagan eso. Conozcan primeramente a Dios para que quieran obedecerle. Nunca procuren obedecer sin conocer. Van a terminar mal. Van a terminar mal. Y esto nos enseña también, en tercer lugar, cómo debemos vivir. Venir al culto los domingos. Después de entender todo lo que Dios hizo por nosotros, debemos venir como mis hermanos, con un corazón agradecido a Él. Esto tiene que mover todo mi ser. Esto me tiene que animar a cantar, a obedecer, a servir a Dios. Entender que Dios tuvo misericordia de mí. Mostrar a Dios cuando estamos aquí, cuando cantamos, le estamos mostrando a Dios nuestro amor por Él. Le estamos diciendo a Dios, te entrego todo mi ser. Le entregamos nuestro canto, inclinamos ante Él nuestro corazón. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos todo esto? Porque entendemos lo que Él hizo por nosotros. Y tenemos que seguir entendiendo. Entonces, mis hermanos, Dios te invita en esta mañana que te entregues totalmente a Él. Después de entender toda la doctrina, todo lo que Él hizo por nosotros, somos llamados a no conformarnos a la imagen de este mundo y renovar nuestro entendimiento por medio de su palabra. Que el Señor nos ayude. Y aquellos que todavía no han entregado su vida a Cristo, es mejor que haga ahora, porque mañana puede ser tarde. Este es un Dios que tiene misericordia ahora.
Pero cuando Cristo venga, cuando alguien parte de esta vida, lo único que vamos a experimentar es el juicio de Dios. Está establecido que el hombre muera una sola vez después del juicio. Así que en esta vida tenemos la oportunidad de experimentar la misericordia de Dios. En la otra vida, si aquí no experimentaste la misericordia de Dios, vas a experimentar el juicio de Dios. Así que, oremos, mis hermanos. Señor, te pedimos en esta mañana que apliques estas verdades a nuestros corazones. Que podamos ser transformados por el poder de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, porque esto no es algo que nosotros vamos a hacer, sino es que algo que tú tienes que hacer por el poder de tu Espíritu Santo. Pero a nosotros nos toca exponernos al Evangelio todos los días, Señor. Presentarte a ti nuestra vida en obediencia, que es nuestro culto racional. Ayúdanos, Señor,